Hola gente de YouTube, los saluda AlexChemist93. El vídeo para esta ocasión será sobre un manga que durante esta temporada tuvo una nueva adaptación de anime. Una historia medieval con temas oscuros y bizarros, donde el gore y las escenas perturbadoras abundan en cada capítulo. Así es, el presente vídeo será sobre el manga de Berserk, uno de mis mangas más favoritos y que está dejando mucho de qué hablar por el actual anime en emisión. Así que sin más, comencemos. Berserk es un manga creado por Kentaro Miura y posteriormente adaptado a un anime, con un estilo épico fantástico. Hasta el momento el manga cuenta con 5 sagas. La trama. Historia ambientada en una época medieval con tintes de Europa medieval, en el cual se cuenta la historia de Guts, un mercenario huérfano que acompañado del elfo Pack, caza demonios llamados apóstoles. La historia se divide en 2 partes, la primera cuenta su infancia y cómo conoce a Griffith, líder de un grupo mercenario llamado la Banda del Halcón. La segunda parte es su historia tras el fatídico eclipse, la caza de apóstoles y su búsqueda de venganza contra Griffith. Para poder hacer un análisis más preciso sobre la trama será necesario desglosar cada uno de los arcos argumentales que presenta la presente obra. El Guerrero Negro. Introducción a las sombrías aventuras de Guts. En estos capítulos lo muestran en la época posterior al eclipse, cuando se dedicaba a viajar solo, cazando y ejecutando a las monstruosas criaturas conocidas como apóstoles. Una saga introductoria, sin mucha trama que la respalde. Simplemente es ver cómo el protagonista enfrenta al monstruo de la semana y conoce a gente en el camino. La Edad Dorada. Probablemente la saga más famosa de todas, muestra la cruda infancia de Guts y su vida como mercenario, viajando y cambiando de ejército constantemente. Guts termina uniéndose, en un principio contra su voluntad, a la Banda del Halcón, liderada por Griffith, ascendiendo hasta convertirse en el capitán del escuadrón de asalto de la banda y mostrando los sucesos que desembocaron en su relación con Casca, su separación de la banda, el arresto de Griffith y la traición de este hacia sus compañeros, que termina provocando el eclipse e invocando a la mano de Dios, lo que concluye en la masacre que acaba con toda la banda. Saga imprescindible, te explica los orígenes del protagonista y algunos sucesos importantes del pasado, especialmente las relaciones que se entablaron tanto con la coprotagonista y el antagonista principal. Una historia bastante interesante de presenciar, puesto que explica las causas del conflicto principal y su fatídico desenlace. Saga del Castigo. Guts acaba muy malherido y termina encontrándose con los Caballeros de la Santa Cadena, una orden de guerreros religiosos liderados por Farnese Dovan Dimion, quienes lo buscan, ya que sospechan que se trata de un personaje maligno del que habla una antigua profecía. Tras escapar de la orden, Guts regresa a la mina de Godot para enterarse que Casca huyó, por lo que comienza su búsqueda, la cual lo termina llevando a una confrontación con la Inquisición en la Torre de la Condena. Una saga de capítulos emocionantes de ver, no aportan mucho a la trama, pero los combates y los horrores que son presentados muchas de las veces son algo perturbador de ver. El Halcón Milenario. Tras la ceremonia de encarnación, Guts acepta a Farnese Dovan Dimion y a su acompañante Sérpico y deciden viajar como grupo para encontrar el Felm, la isla de los elfos, lugar mágico donde los espíritus malignos no podrán acosarle a él y a Casca. Guts conoce a la maga Flora y recibe de ella la contraproducente armadura Berserker para iniciar un peligroso y largo viaje. Saga bastante floja, en ella la trama da nuevamente un giro de acontecimientos, pero con la inclusión de personajes sosos se hace pesada de leer. A veces tediosa, otras veces emocionante, a partir de aquí la historia comienza a presentar un notable declive. Saga de fantasía. Narra los sucesos ocurridos tras la transformación del mundo, el establecimiento de Falconía y la llegada de Guts y su grupo a Elfhelm, la isla de los elfos. Saga regular, con algunas partes interesantes, algunas otras monótonas, el declive de la trama continua y cada vez es más evidente que su autor se está quedando sin ideas. En general, la trama de Berserk está bien. Empieza presentándonos a un personaje bastante misterioso cuyo pasado desconocemos, que con el paso de los capítulos iremos conociendo, a la vez que provoca empatía y emoción por todos los horrores que tuvo que pasar para terminar en la situación actual. Personajes. Guts. Es el protagonista de Berserk. Guts es un mercenario que viaja de una compañía de mercenarios a otra, hasta que ingresa en la Banda del Halcón liderada por Griffith.
Tras la destrucción de la banda del halcón provocada por el eclipse, comienza su venganza bajo el seudónimo del espadachín negro, implicándose sin descanso de todos los apóstoles de la mano de Dios. Guts es un hombre complejo y polifacético, cuya personalidad ha ido cambiando cada vez más y más a raíz de los muchos acontecimientos de su vida. Equipamiento. Además de una variedad de mandobles, junto con otras armas secundarias, su principal arma es la matadragones, una espada a 2 manos alrededor de 7 pies de largo y 12 pulgadas de ancho en su base. El centro de la hoja tiene más que 1 pulgada de espesor. Además, posee un brazo cañón con lanza ballesta incluida. Habilidades. Guts tiene una fuerza y resistencia física increíbles, a pesar de ser un humano normal sin poderes sobrenaturales. Su resistencia al dolor también merece una mención, siendo el mejor ejemplo cuando se acuchilla su propio brazo tratando desesperadamente de detener a Griffith en su profanación hacia Kiaska. En muchas de sus batallas ha demostrado ser también bastante inteligente y astuto, mediante el uso de trucos y estrategias para derrotar o pillar por sorpresa a sus enemigos. Casca. Es la única componente femenina en la banda original del halcón y su habilidad en la esgrima está solo por detrás de Griffith y Guts. Casca se une a la banda del halcón después de que Griffith la ayudase para salvarse de un asalto sexual por parte de un noble. Durante los acontecimientos del arco de la Edad de Oro, Casca mantiene una relación amor-odio con Guts, además de su evidente admiración y deseo hacia Griffith, el cual nunca la corresponde de similar modo. Durante el eclipse es violada por Griffith transformado en Fento. Debido al severo trauma que le produjo esto, termina perdiendo la memoria y la capacidad para hablar. Griffith es la figura antagonista de Guts. Fue el fundador y líder de la unidad de mercenarios conocido como la Banda del Halcón. Extraordinariamente carismático e inteligente, su habilidad con el sable y la táctica le otorgan a él y a su banda una cierta reputación de invencibilidad. Tras ser severamente torturado, pierde toda oportunidad de lograr sus ambiciones y en un momento de desesperación, usa el Beelit carmesí, con el que fue predestinado desde temprana edad entregado por una adivina que lo llamó el huevo del rey, para invocar la mano de Dios y sacrificar a sus compañeros con tal de lograr su plan de tener su propio reino y alcanzar sus sueños. Pac. Es un elfo que acompaña de Guts, por puro asombro por su persona. Es capaz de percibir los sentimientos que flotan en el ambiente, y es uno de los personajes más cómicos del manga junto con Isidro. Con el polvo de sus alas puede acelerar la curación de las heridas. Si bien su papel dentro de la serie siempre ha sido mayormente cómico, cuando Guts viajaba en solitario también tenía la función de representar la conciencia del guerrero, reprimiéndole las ocasiones en las que este era demasiado cruel o insensible con los demás. Isidro es un pequeño y hábil ladrón que sigue a Guts en su viaje. Aparece únicamente en el manga, y es un personaje secundario. Desde la primera vez que ve a Guts peleando contra unos asesinos provenientes del Imperio Kusan, se interesa en él, pues este joven desea ser el espadachín definitivo, razón por la que le pide a Guts que le enseñe sus técnicas de combate. Farnese. Ex líder de los Caballeros de la Santa Cadena. Pertenece a la casa nobiliaria de los Bandington. Aparece por primera vez cuando llega a una aldea amenazada por unos falsos elfos, debido a ciertos rumores acerca de Guts. Farnese, empujada por esos rumores según los cuales Guts podría ser el halcón negro profetizado, persigue a este hasta que descubre la verdadera naturaleza del guerrero y ve en él una oportunidad para madurar y ser más fuerte. En ese momento, deja de perseguirle y decide acompañarlo en su camino. Sérpico. Es asistente y medio hermano de Farnese desde que ésta le salvó la vida siendo niños al convertirlo en su sirviente. Pasó su infancia siendo maltratado por Farnese, volviéndose frío y callado, también debido en parte a que desde muy joven tuvo que cuidar de su madre quien se encontraba mentalmente inestable y al final terminó siendo quemada por el propio Sérpico en la hoguera, presionado por la multitud. Es un maestro de la esgrima, basándose en la técnica y probablemente el personaje con mayor habilidad táctica, además de poseer amplios conocimientos heráldicos. Posee una pluma de águila que usa como espada, ya que está imbuida por los espíritus del viento y es capaz de cortar cualquier cosa. También tiene una capa de las dichas características que le permite saltar e incluso volar en luna llena. Cuando se enfada suele abrir los ojos. Bueno, estos son para mí algunos de los personajes más importantes para la trama, puesto que en el manga de Berserk hay demasiados personajes. He escogido estos pues son los que en más capítulos aparecen. Respecto al protagonista no tengo nada que decir, ya que es uno de los personajes mejor construidos y más poderosos de todo el manga. Sin embargo, al tratarse de un personaje badass que puede cargarse a cuanto enemigo quiera, debo de admitir que en cierto punto de la historia pierde toda lógica y obtiene un poder bastante exagerado a mi parecer, que definitivamente destruye todo el buen desarrollo que había estado presentando a lo largo de la trama. En relación al antagonista, solo puedo decir que es un personaje bastante odiable, es un verdadero bastardo que manipula a la gente para su propia conveniencia, además de obtener siempre lo que quiere a cualquier costo. Un personaje maquiavélico, sin lugar a duda uno de los mejores villanos creados en un manga. Refiriéndonos a los personajes secundarios pues realmente no hay nada que analizar, cada uno cumple su función, aunque claro está que estos se ven opacados mayoritariamente por el mismo protagonista. De estos personajes solo puedo rescatar a Pac, quien se encarga de la comedia, puesto que es un manga con una trama bastante seria, un personaje que diga o haga chistes cada cierto tiempo es bienvenido. Aunque claro está que solo cumple la función de un simple bufón, quizá por esta razón fue omitido en más de una adaptación. Los personajes restantes son sosos y carentes de personalidad, regularmente son tratados más como una carga con la que lidiar debido a que ninguno tiene la fuerza necesaria para combatir a los enemigos. Tras este extenso análisis de la trama y los personajes de Berserk he llegado a la siguiente conclusión. El manga de Berserk es uno de los más épicos que he leído. Se trata de un universo medieval totalmente original.
Es como si se tomara la mitología de Tolkien y se combinara con la crudeza de Martin, además de presentar ciertos elementos oscuros pertenecientes a la saga de videojuegos de Dark Souls. De hecho, como información adicional, esta última está mayoritariamente basada en este manga, pero bueno, solo la tomo como ejemplo para que se den una idea de lo que hablo. El metaverso que ha creado su autor es fascinante, en él existen hadas, hechiceros, reinos, castillos, demonios, guerreros, ejércitos, mercenarios, en fin todo lo perteneciente a las obras de este tipo. Inclusive cuenta con su propia cosmogonía y tiene una interesante interpretación sobre el significado del mundo. Un tema bastante complejo para comprender pero que el manga lo maneja de manera magistral. En fin, el universo de Berserk es uno de los mejores construidos, todo lo que ocurre en aquel mundo es realmente fascinante. Tanto la trama como los personajes tienen sus fallos que poco se llegan a notar por la intensa acción o el fuertísimo drama que manejan algunas de las situaciones. No es un manga perfecto, pero tampoco es malo. En fin, no tengo nada más que decir, por lo que decido calificarlo con un 91 sobre 100, siendo una historia bastante recomendable para todas aquellas personas que disfruten de historias de épica fantástica, ubicadas en universos medievales con toques más oscuros y adultos. No es un manga perfecto pero es bastante entretenido, te aseguro que has de pasar un agradable rato leyéndolo. Con el pasar de los años, el manga de Berserk ha tenido diversas adaptaciones, siendo las más destacables el anime creado a finales de los 90 y la trilogía de películas hechas a partir del 2010. En esta temporada de verano 2016 ha salido un nuevo anime, que está adaptando el arco del Caballero Oscuro. Por tal motivo a continuación voy a reseñar cada una de estas adaptaciones y las compararé con el manga para determinar cuál ha sido la mejor. Anime del 97. Al trasladar la historia del manga al anime por primera vez, no se pudo representar toda su complejidad. Además, se suavizaron y eliminaron ciertas escenas de violencia, sangre y sexo. Incluso se excluyeron algunos tomos, como el 2 y 3 donde se muestra el desenlace de la cacería de apóstoles de Guts y el tomo 11 la liberación de Griffith y la lucha de Guts contra el apóstol Wyald. El anime termina donde empieza el primer capítulo, después de que Griffith acabe convertido en el quinto dedo de la mano de Dios, cambiando su nombre a Femto y entregándose a sus ambiciones, quedando escrita la profecía que el apóstol Zod vaticinó a Guts en capítulos anteriores. ¿Qué puedo decir sobre esta adaptación? Bueno, pues realmente no mucho. Desde que omitieron al personaje de Pac así como ciertos tomos del manga que si bien no eran necesarios de adaptar, tampoco se puede justificar que no tuvieran relevancia alguna dentro de la historia. El gore y sexo tan característico del manga fue hasta cierto punto suavizado, no fue una mala idea del todo pero tampoco la más inteligente. Especialmente porque algunas escenas como por ejemplo todo lo relacionado con la masacre del eclipse, se veían bastante falsas e incompletas. Las voces estaban bien al igual que la animación, quizá mi único reproche sería ese opening que da flojera de escuchar, puesto que una serie como de este tipo necesita un opening más épico y más potente. Saga de películas 2012-2013. Es un proyecto que pretende mostrar con una mejor animación los sucesos de la Edad de Oro que cubre los capítulos 9 al 16 sin numeración, más capítulos del 1 al 94. Dirigidas por Toshiyuki Kuboka y la animación a cargo del estudio 4C, en una versión fiel a la historia original, aunque al igual que la anterior adaptación, se omitieron algunos sucesos del manga. Berserk. El huevo del rey conquistador. Estrenado el 4 de febrero de 2012 en Japón. Guts conoce a Griffith y se une a la banda del halcón. También tiene lugar el enfrentamiento contra el apóstol Zod. Primera película que adapta el arco de la Edad Dorada, tiene una animación 2D espectacular mezclada con un CGI decente, especialmente porque este último fue muy bien utilizado en las escenas de acción haciendo que la película tuviera un toque más épico. La banda sonora es genial ya que utiliza muy buenos OST que son bastante apropiados en el contexto que se muestra en pantalla. El opening también es un añadido interesante, sin duda la canción más apropiada para representar a Berserk. En general no tengo mucho que decir sobre esta película, en su totalidad fue buena. Claramente es un resumen del manga pero aún así adapto las partes más importantes. Berserk. La Edad de Oro 2, la batalla de Goldrake. Estrenado el 23 de junio de 2012 en Japón. La banda del halcón vence en varias batallas gracias a Guts, en especial la decisiva batalla de Goldrake. Acercamiento de Guts y Casca. Tras la salida de Guts de la banda, Griffith es encarcelado y torturado tras seducir a la princesa Charlotte.
Para no repetir lo comentado anteriormente en esta segunda película, la animación tuvo una enorme mejora, tanto en la velocidad del CGI así como en los hermosos paisajes y fondos de pantalla. La escena del baile en el castillo fue un deleite visual. Respecto a la trama, sigue siendo un resumen del manga, por lo que la subtrama de la reina y su supuesta conspiración para envenenar a Griffith fue omitida por completo. Un acierto en mi opinión, porque realmente no aportaba nada a la historia salvo mostrarnos lo maquiavélico que podía ser el antagonista con tal de lograr lo que se propone. Berserk. La Edad de Oro 3, el advenimiento. Estrenado el 1 de febrero de 2013 en Japón. Rescate de Griffith y la invocación de la mano de Dios junto al eclipse, donde la banda del halcón es masacrada casi por completo. En esta tercera película el estudio tiró la casa por la ventana, gastando un presupuesto exuberante que fue bien utilizado. Los escenarios más artísticos no podrían haber sido, al igual que la parte del eclipse, donde se puede apreciar un derroche visual sin igual. En cuanto a la trama, lamentablemente es aquí donde flaquea, puesto que omitieron muchísimos de los combates que ocurrieron antes del inesperado eclipse. Poco después de que los miembros de la banda del halcón rescatara de Griffith del calabozo, son perseguidos por los guardias del palacio, mercenarios, asesinos y monstruos endemoniadamente fuertes que dan caza furtiva a nuestros protagonistas. Lamentablemente todo esto se vio opacado por darle más importancia a lo ocurrido en el eclipse, momento que fue enteramente bien adaptado del manga. Al final también se queda corta, sin dar una explicación de cómo Guts obtiene su espada y su brazo metálico, momentos que en el manga marcaron el final de esta gran saga. Por lo tanto, las películas, a pesar de ser adaptaciones bastante bien hechas, no se salvan de cometer errores. Al tratar un arco tan extenso como lo es el de la Era Dorada y al tratar de contar más de 100 capítulos del manga en 3 películas con una duración aproximada de 1 hora y media cada una, es lógico que se omitieron muchísimas. Para mí el peor error que pudieron haber cometido fue saltarse los combates que tuvieron mientras eran perseguidos por los mercenarios del rey. Si hubiesen animado toda esta parte, probablemente habrían sido 4 películas que probablemente hubieran tratado mejor esta parte del manga. Berserk 2016. Finalmente esta temporada estrenó la serie más esperada de todo el año. El nuevo anime de Berserk, el cual adaptaría los arcos del Caballero Oscuro y la Santa Inquisición. Pues bien, con tan solo con ver las primeras imágenes del tráiler y los primeros minutos del anime podemos darnos cuenta de la cruda realidad. Así es, Berserk 2016 es decepcionante. Empezando por el horrible CGI que más bien parecen gráficos de PlayStation 1, fondos y escenarios simples, sin ningún detalle artístico. Una banda sonora promedio que conserva algunos de los temas de las películas e incorpora otros nuevos. El opening es lo más rescatable hasta cierto punto, la canción es pegajosa mas no es épica como el de las películas. Y en cuanto a la trama, aquí realmente tengo un problema. Se brincaron toda la saga del Caballero Oscuro para iniciar de lleno con la de la Inquisición. Lamentablemente ni eso hacen bien, puesto que los diálogos se ven bastante forzados tratando de contar el mayor número de detalles en tan poco tiempo. En cuanto al gore y las escenas eróticas tan características del manga, son tratadas de una manera bastante pobre. La censura está presente en algunas situaciones y en otras apenas es mostrada, siendo de una manera rápida para no perturbar al público. Las personas que en un principio le tiraron mierda a esta serie no estaban equivocadas, y es hasta cierto punto indignante a la par de triste para los que leyeron el manga. Se supone que este anime reviviría la franquicia de Berserk, la cual no es tan conocida como lo parece. Es más, de no haberme enterado que sacarían este anime, jamás habría leído el manga, el cual hasta la fecha ha entrado en los primeros puestos de mi top de mangas favoritos. Es decepcionante que un manga tan bueno sea tratado de esta manera. Si bien yo defiendo la animación CGI y en este caso los gráficos dan pena ajena. Hubiese preferido un anime 2D como el del 97, en vez de este bodrio de serie. Aún así todas las semanas la sigo, aunque no me guste siempre tengo el interés de saber cómo serán las partes del manga que ya leía adaptadas. Claro que ya no con el mismo entusiasmo. Por lo tanto, tomando en cuenta lo ya leído en el manga y lo que analice de cada adaptación, el orden de cuál fue la mejor es el siguiente. 1. Berserk películas. 87 sobre 100. 2. Berserk 1997. 79 sobre 100. 3. Berserk 2016. 49 sobre 100. Tras analizar tanto el manga como las adaptaciones he llegado a la conclusión de que la historia de Berserk es una de las más épicas que han existido.
Es un relato completamente adulto donde se refleja la vida de una sociedad medieval sin escrúpulos. Sangre, violencia extrema, erotismo, drama y muchísima acción son los elementos que hacen de este manga algo único. Además de que las criaturas que habitan en el mundo son sacadas de los rincones más retorcidos de la mente de su autor. En serio, en algunas ocasiones sentía que estaba viendo dibujadas algunas de las criaturas pertenecientes a la mitología lovecraftiana. De hecho, el manga bebe mucho del horror bizarro y lo perturbador. En fin, ya por último queda decir, que es una pena la situación actual del manga. Un eterno hiatus que no lleva más que un año, pero sinceramente para tratarse de una historia que ya lleva más de 20 años en publicación me parece que sería mejor que ya la terminasen de una vez, antes de que pierda todo aquello que alguna vez fue bueno y se convierta en otro manga genérico que con el pasar de los años todo el mundo irá olvidando. Relacionándolo con otras sagas de fantasía como por ejemplo las tan afamadas Canción de Hielo y Fuego o Crónicas del Asesino de Reyes, es interesante preguntarse, ¿quién llegará a terminar de escribir su obra primero, si será Martín, Rothfuss o Miura? Espero su opinión en la caja de comentarios. Bueno, gente de YouTube, se despide AlexChemist93, no se olviden de comentar, darle like y suscribirse al canal si les gusta lo que hago. Les recuerdo el avance del próximo vídeo, en el cual pasando hacia el tema de los videojuegos reseñaré el primer juego de una de mis sagas favoritas. Así es, no se pierdan la reseña a Assassin's Creed. Nos veremos en el próximo vídeo, hasta pronto.